como con ese amor vamos a recibir al pastor Jonathan, que nos trae la palabra. ¿Bien? Pero déselo con ganas, déselo, amén. Es para el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más. ¿Cuántos están felices? Amén. Con calorcito, amén. Dios es bueno. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos saben que Dios nos va a hablar hoy? Libro de Génesis, capítulo 39. Dios ha puesto una palabra en mi corazón para compartirla con ustedes. Génesis capítulo 39, versículo del 6 al 12. Mientras usted lo busca, le comparto que le manda saludos nuestra pastora. Hablaba con también la pastora Noemí, con la hija de ella, y decía que ellos esperaban algo muy especial, pero que las expectativas fueron sobrepasadas, que la gloria del Señor se ha movido de una manera especial en cada servicio, en cada reunión que han tenido, y eso solo lo hace Dios, amén. Por eso es importante que nosotros como iglesia nos mantengamos orando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la palabra del Señor pueda sea una palabra exacta, directa del trono de Dios para cada vida, amén. ¿Cuántos se alegran por ellos? Ángela le preguntaba, ¿y cómo está Ángel? Le decía, bueno, él está bien, ahí anda con los güiros jugando, dice, afuera están comiendo después del servicio, pero está todo picado por los zancudos, me decían. Y me daba risa porque allá es normal, en la tierra de nosotros es normal, mucho zancudo, y aquí no está acostumbrado, ¿verdad? Pero dice que él está muy bendecido, muy motivado, está contento, ha hecho amistades allá, amén. Dios es bueno, amén. Ya tiene la palabra del Señor en el Génesis 39, 6. Y dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José hermoso semblante y de bella presencia. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. ¿En quién puso los ojos? Y dijo, duerme conmigo. 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella cada día, diga conmigo, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. 11. Aconteció que entró un día a la casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa, no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Padre, bendice tu palabra, glorifica tu nombre, pondera tu nombre en esta tarde, Señor, que pueda dar la palabra correcta como la he recibido de ti, Padre. Espíritu Santo, sé tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Amén y amén. Puede tomar su lugar, póngase cómodo. Yo sé que hace calorcito, pero Dios nos va a bendecir con su palabra, amén. Aquí vemos la historia de José. José, dice la Biblia, yo sé que usted la conoce, pero solo para que para introducirlo en la historia. José había sido esclavo, fue vendido como esclavo, y Potifar era el más grande después del faraón. Vino él y compró a José, y pasando el tiempo José halló gracia delante de él. Dice la Biblia que lo puso
lo puso sobre todo. Él dice la Biblia que él no se preocupaba absolutamente de nada, solo de lo que tenía que comer. Amén. Pero un día esta mujer, la esposa de Potifar, puso los ojos en José, porque dice la Biblia que él era hermoso, dice que era de bella presencia, era de hermoso semblante. Amén. Y hoy yo quiero hablarte de la tentación. Yo quiero hablarte cómo huir de la tentación, porque la tentación, usted y yo tenemos que entender que la tentación va a estar a la vuelta de la esquina. La tentación, el diablo viene a querer tentar al pueblo de Dios para separarnos de Dios, para alejarnos de Dios. Y cuando uno cede a la tentación, peca, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Cuando uno cede a la tentación, uno peca delante de Dios, y después uno se siente mal, y después viene el acusador y dice, y nos empieza, ¿verdad?, acusar. Y hay diferentes maneras de uno ser tentado, ¿verdad? Y cuando uno cede a esa tentación, ya pueden ser que uno caiga en pecados morales. ¿Cuáles son los pecados morales? Los pecados morales son aquellos que nos habla el libro de Gálatas: la lascivia, el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Hay pecados religiosos. ¿Cuáles son los pecados religiosos? Son la idolatría y la hechicería. También están los pecados sociales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Son aquellos que la ira, la contienda, los pleitos, esos son esta rama de pecado. Y también, por último, ¿verdad?, los pecados de interferencia o de falta de dominio. ¿Cuáles son esos? Las borracheras, las orgías. La orgía es una palabra muy extensa que podría también entrar en los pecados morales. Pero yo vengo a hablarte de la tentación, de que cómo el diablo va a buscar tentar a los hijos de Dios, que cómo el diablo con su astucia va a tratar de hacernos caer de la gracia de Dios. Por eso, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros, y que siempre vamos a tener tentación, iglesia. Siempre vamos a tener tentaciones, siempre van a estar ahí. El diablo siempre va a venir a ponerte tentaciones, pero usted tiene que tener la convicción que el Señor ha vencido, por tanto nosotros hemos vencido. Nosotros podemos salir huyendo. Amén. Y dice la Biblia, y ya entrando a la historia, dice que José estaba en gracia. José era un hombre bendecido. Si usted lo lee desde el principio, dice la Biblia que José era un hombre bendecido, que Jehová lo había bendecido tanto, y que toda la gente, ¿verdad?, alrededor de él miraba cuán grandes cosas había hecho el Señor en José. Y a tal grado de que Potifar no se preocupaba de nada. José era el que se encargaba de todo. Pero un día vino la esposa de Potifar, y dice que lo vio y le dijo a José: José, duerme conmigo. José, duerme conmigo. Y yo vengo a hablarte de eso en esta tarde, que cuando el pecado viene a ti, quizás no vas a ser tentado en un pecado moral. Quizás el diablo no te va a tentar, pero podemos ser tentados en diferentes ramas. Y yo vengo a hablarte, yo vengo a decirte que si tú perseveras en el temor de Dios, que si tú perseveras en el no ceder al pecado, Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar, porque en el libro de Santiago, ¿verdad?, que la palabra nos enseña que después de toda tentación, y dice, para que me entienda, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué te vengo a decir en esta tarde? Que cuando la tentación llega a nuestra vida y nosotros persistimos en el temor de Dios, porque dice la Biblia que José, mire, José era una persona tan temerosa de Dios. José era un hombre tan íntegro delante de Dios, que José dice que cuando ella vino y le dijo: duerme conmigo, José no le dijo: bueno,
déjame, lo voy a pensar, déjame, voy a contemplar. Dice la Biblia que cuando ella le dijo, duerme conmigo, él le dijo no. Él le dijo, no, ¿cómo podría ser tan grande mal? ¿Cómo podría yo pecar delante de Dios? Y dice la palabra, ¿verdad?, que ella hacía eso todos los días. En el versículo, leamos el versículo 8, dice, y él no quiso. Escuche bien, ella le dijo, duerme conmigo, y él le dijo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que él no se preocupa conmigo y que todo lo que hay en la casa él, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y mire el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola. ¿Cuándo le hablaba a José? Cuando José la rechazó, ella venía, ella persistía en hacerlo pecar, porque sabe que y le compartía algo así el viernes, que que el diablo sabe que lo que Dios tiene para uno, y él va a tratar de poner obstáculos, él va a tratar de poner algo. ¿Para qué? Para hacerlo caer, para hacerlo pecar, para hacer que el propósito de Dios no se cumpla. Y eso pasaba con José. Dice que esta mujer, yo me imagino que ella lo perseguía, que cuando José pasaba a limpiar, ¿verdad?, ella le hacía ojito, qué sé yo, ella buscaba la manera de cómo hacerlo pecar, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo pecar? Porque José haber sido guapo, porque la Biblia nos enseña eso, haber sido, qué sé yo, quizás no era panzón, ¿verdad?, como muchos de nosotros, quizás él era guapo, ¿verdad? Y había llamado la atención de la esposa de Potifar, y José le huía. José le dijo, no, ¿verdad? Él se rehusaba a pecar, él se rehusaba. ¿Por qué? Porque él sabía a quién servía, iglesia. Él sabía, quizás tú y yo vamos a ser tentados de una manera, quizás tú vas a ser tentado, ¿verdad? Quizás alguien en el trabajo, o donde quieras, ya seas hombre o seas mujer, vas a ser tentado día con día. Pero usted tiene que tener la certeza de que cuando nosotros decimos no al pecado, el Señor se glorifica. Cuando nosotros decimos no al pecado, el Señor se exalta. ¿Y sabe qué? Y Dios nos va a recompensar. Y para eso te voy a contar algo que me sucedió a mí hace muchos años. Recién llegado, bueno, ni tan recién llegado, pero yo iba a la iglesia, todavía estaba soltero. Pero no le voy a decir a nadie, ¿verdad?, eso que le estoy contando, mucho menos se lo voy a contar a mi esposa. Pero había una muchachita en la iglesia, mi esposa, no éramos novios en ese entonces, pero yo ya le había a ella dicho de que me gustaba y que queríamos conocernos. Usted sabe, ¿verdad? Queríamos hacer las cosas bien, y pues ella se derretía por mí, aunque no éramos novios, pero yo sabía que yo le gustaba. Pero había una muchacha en la iglesia que yo no sé qué la pasó, yo no sé qué mosco le picó, y me acosaba, me seguía, me llamaba. Yo no sé quién le dio mi número y me llamaba. Bueno, sí sé quién le dio el número, después me di cuenta, ¿verdad? Pero me molestaba. Quizás, ¿verdad?, si alguien hubiese estado en la carne, hubiese dicho, oh, qué bueno, ¿verdad? Pero a mí ya me molestaba. ¿Por qué? Porque yo espiritualmente yo no entendí. Ella, quizás no ella, pero alguien dentro de ella quiere hacerme fallar, quiere hacerme pecar. Y ¿sabe qué? Una vez, porque ¿cuántos saben que el diablo quiere estropear los propósitos de Dios? Y una vez estaba yo en mi apartamento, yo vivía solo con mi hermano, y tocan la puerta, y cuando veo yo, ya ve que tiene un hoyito para ver, ¿verdad?, quién es. Veo como que alguien lo tapó. ¿Quién cree usted que era? No era el Chapulín Colorado, era ella.
era ella, y cuando yo abro la puerta, mi corazón empezó a palpitar de tal manera que yo me asusté y le dije: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y me dice: oh, es que aquí en estos apartamentos tengo a una amiga y la vine a visitar. Ajá, ¿cómo no? Le dije yo. Le dije: te me vas de mi casa, te me vas de aquí, no puedes estar aquí. Porque yo sé que si yo hubiese cedido, o si un hombre o ya sea una mujer cede en un pecado así, es tan grave delante de Dios, iglesia. A veces no nos damos cuenta que cuando cedemos al pecado, te vas a sentir tan mal, el diablo va a hacer que te apartes. Y llegó al punto que le dije: te vas o te vas. Y ella me dijo: no me voy. Y cuando yo quería cerrar la puerta, ella metió el pie: dice, si solo vengo a visitarte, solo platiquemos. Ajá, ¿cómo no? Le dije: pues quédate tú adentro. Y yo me salí. Y quizás el mundo dirá: oh, qué cobarde el hermano. O quizás, ¿verdad?, alguien hubiese dicho: no, esa era la oportunidad de tu vida. ¿Cuál oportunidad ni qué oportunidad? Ese era el diablo que quería hacerme caer. Y yo me tuve que salir, y llegó a tan grave el asunto. Por lo menos para mí era grave. ¿Sabe por qué? Porque uno no tiene que ceder al pecado. Uno tiene que tener la convicción de que Dios está con uno, y que el Señor está con uno, y que uno delante de Dios es a quien primeramente va delante de Él, es quien vamos a fallar primero. Y me tuve que salir. Llegué al punto que tuve que hablar con los pastores de jóvenes. Le dije: ¿saben qué? Ya no sé qué hacer. Hablen con ella. Hasta que hablaron con ella, ¿verdad? Y se paró el asunto. ¿Sabe por qué quería el diablo? Porque él sabía de que había un propósito en mi vida. Sabía de que el Señor me tenía a mi esposa para mí y a ella o viceversa, amén. Y sabe que Dios nos ha honrado cuando ahora yo puedo ver atrás y puedo decir: Señor, si yo hubiese pecado, si yo hubiese dado a la tentación, si yo hubiese dicho en mi corazón, pero no hay nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que el pecado te quiere hacer creer, de que nadie se va a dar cuenta, de que nadie se va a dar cuenta. Y sabe que, iglesia, Dios me ha honrado. En un par de semanas voy a cumplir 10 años de casado, 10 años de casado, que por decirle no al pecado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha honrado. Y eso va a pasar con el pueblo de Dios. Cuando tú dices no a la mentira, cuando tú dices no al pecado, cuando tú le dices no en el momento que estás detrás de un computador viendo videos que no tienes que, cuando tú dices no voy a crear un chisme, no voy a crear esto, no voy a crear lo otro, cuando tú le dices no al pecado, el Señor te va a recompensar, como lo hizo con José y como lo sigue haciendo de generación en generación. Dios honra cuando uno dice no al pecado, iglesia. Tenga la certeza de que Dios se alegra, de que el Señor te va a honrar, te va a recompensar, amén. Alguien dijo: cuando la tentación te llames, no discutas con ella, solo cuélgale, ¿verdad? Solo cuélgale. Usted tiene que estar sabido que la tentación sale de aquí, va a ser tentado. Sale del trabajo al trabajo, va a ser tentado por doquier. Pero usted tenga la confianza que usted puede vencer la tentación, porque no nos va a sobrevenir algo de lo cual no podamos sobrellevar. Amén, iglesia. Por eso, como José, dígale no. Dice la palabra que José no le dijo: lo voy a pensar, déjame a ver si encontramos un tiempo. No, José le dijo no. Y eso vengo a decirte, que le digas no al pecado, iglesia, que le digas no a lo que el diablo quiere, amén, porque él quiere hacerte fallar, él quiere hacerte pecar. Ahora veamos el versículo número 11. Mire lo que dice el versículo 11. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio. ¿Para qué entró él? Y dice: y no había nadie
de los de la casa allí. Miren, en este versículo la palabra nos enseña de que José, el diablo lo tenía todo planeado, ¿verdad? La esposa de Potifar les había dado el día libre a todos. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero uno tiene que usar la imaginación, ¿verdad? Casualmente no había nadie y dice que entró José, ¿verdad? Lleno de la gloria de Dios, un joven tímido, un joven guapo, un joven que el Señor estaba con él. Y dice que entró y no había nadie, pero estaba ¿quién? La esposa de Potifar, la esposa de Potifar, y dice que le dijo José, duerme conmigo, José, aquí mira, platiquemos, nadie nos está viendo, no hay nadie en casa. Pero José se rehusó a hacerle caso. José se rehusó a ceder. ¿Por qué? Porque José sabía a quién le servía. Sabe que hace unos días tuve un sueño en el cual me levanté en la madrugada y se lo comparto porque Dios puso esta palabra en mi corazón y Dios me dio un sueño y me dijo, y delante del Espíritu Santo se los digo, y es mi responsabilidad delante de Dios compartírselo. Estaba yo y el Señor me dijo, Jonathan, ¿qué ves? Yo le decía, Señor, miro un cuerpo, miro como forma de un cuerpo humano, un cuerpo de un niño, le decía yo, y me decía el Señor, pégale, me decía, pégale, y yo le decía, Señor, pero ¿cómo? Pero yo sabía que el Señor le tenía que obedecer a Dios, y yo le empecé a pegar a aquel cuerpo. No miraba la cara del cuerpo, y yo le pegaba, y el Señor me decía, pégale más fuerte, y yo le empecé a pegar a aquel cuerpo de tal manera que mis brazos ya estaban cansados, y le pegaba tan fuerte que le dije, Señor, ya me cansé, y el Señor me decía, eso hace el diablo, me decía, cuando mi iglesia cede al pecado. Eso hace el diablo cuando mi pueblo cede, cuando mi pueblo peca deliberadamente. Él quiere matarlos, él quiere hacerles daño, y hay daños que a veces son irreparables, me decía el Señor, y delante del Espíritu Santo se los digo, que me decía el Señor, abre los ojos, me decía, y cuando aquel cuerpo tomó la forma, era mi hijo Andreí, era mi hijo que estaba todo golpeado, que estaba todo sangrado, y cuando yo lo vi así, empecé a llorar. Yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me decía, eso siento yo, lo que tú sientes es lo que siento yo cuando mi pueblo peca deliberadamente. Eso siento yo, me decía el Señor, así siento yo cuando mi pueblo está en la iglesia y sale y empieza a pecar sin importarle cuánto daño, cuánto dolor me causa a mí. Por eso, iglesia de Cristo, yo vengo a decirte en esta tarde que te ciñas del poder de Dios, de que no pequemos de manera que ofendamos a Dios. Es verdad que vamos a pecar, pero no deliberadamente. No cedas a la tentación, no cedas al pecado. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que eso pasa conmigo cuando ellos pecan. Y así como yo sentí el dolor de al ver mi hijo, me levanté y empecé a orar. Yo estaba en mi cama y empecé a orar. Sentía que me faltaba el aire de ver aquella imagen, y el Señor me decía, hay pecados que el hombre comete que son irreparables. De tal manera que yo no puedo hacer nada, me decía el Señor, porque ellos quisieron. Por eso, iglesia, el Señor ya venció por nosotros. Por eso nosotros tenemos el poder de decirle no al pecado. Todos los días serás asediado por el pecado, pero tú dile no al pecado y el Señor te recompensará. El Señor te recompensará por haberle dicho no al pecado.
Dios es bueno. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla. Ese sueño quedó tan calcado en mi corazón, quedó tan impregnado en mi corazón, iglesia, que yo pude sentir literalmente lo que Dios sentía. Y rapidito me levanté y iba tan no sé ni cómo decirle, y fui al cuarto de mi hijo y lo miré, estaba hasta roncando, y lo agarré y empecé a orar por él, y empecé a decirle: Señor, perdónanos como pueblo tuyo, Señor, perdónanos por no hacerte caso. Porque, hermano, un momento de deleite, un momento de satisfacción no te va a hacer mejor persona, no te va a hacer el peor de los pecadores, pero sí delante de Dios el diablo te va a venir a acusar y te va a ir apartando. Porque cuando uno cede al pecado, te vas a ir apartando. El diablo va a venir a señalarte, te va a hacer sentir acusado, te va a hacer sentir mal, y poco a poco te vas a ir haciendo para atrás. Poco a poco, en vez de caminar hacia el altar, vas a caminar hacia las puertas. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso en esta tarde usted tiene que saber, que tener la convicción de que le diga no al pecado, de cualquier índole que sea. No importa que sea idolatría, no importa el pecado que sea, dígale no al pecado, que el Señor se glorificará en su vida, el Señor se glorificará en su casa. El Señor, como se glorificó en José, se glorificará en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 12. Y ella le asió, después que no había nadie en la casa, ¿se acuerda? Dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos, y ella huyó y salió. Mire, José era tan íntegro, hermanos. José era tan íntegro que todos los días él estaba siendo perseguido. Todos los días él estaba siendo acosado. Todos los días él estaba siendo acosado. Todos los días esta mujer lo perseguía. Todos los días esta mujer quizás le tiraba un piropo y hacía ojito, qué sé yo, le mandaba nota, qué sé yo. Pero ella buscaba la manera de hacerlo pecar. Ella buscaba la manera de hacerlo pecar, de hacerlo caer. Y eso pasa en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros podrá decir: yo no soy tentado? ¿Quién de nosotros podrá decir: no, José es otra historia aparte de la mía? Todos somos tentados. De una u otra manera todos seremos tentados, y todos vamos a ser tentados hasta el último día de nuestros días. Por eso nosotros tenemos que tener la convicción, la certeza de que el Señor está con nosotros. Aún cuando estemos solos, aún en un pensamiento, ¿sabe? Aún en un pensamiento que viene a nosotros, y si estamos solos, o si estamos solos y nadie nos ve detrás de un teléfono, detrás de una computadora, pero allá está el Todopoderoso que sí nos ve. De Él no nos podemos esconder. Por eso, iglesia, sé fuerte, sé valiente. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, no hay tentación que no podamos soportar, no hay demonio que no podamos vencer, no hay atadura que no se rompa, no hay enfermedad que no se sane. Por eso en esta tarde créale a Dios, confíe en el Señor, que así como libró a José, así como ha librado a su pueblo de tantas tentaciones, Él nos librará. Nosotros no somos la excepción, Dios nos librará. Dice la historia que esta mujer le dijo: José, ven José, y dice que ella no quiso, y quizás ella se le acercó porque no había nadie, ¿verdad? Quizás se le acercó y le dijo: Josecito, no está nadie, Potifar no está, Potifar se fue a trabajar, Josecito, mira, aquí estamos nosotros dos. Y José le dijo: no, yo no voy a
ceder a tu pecado, yo no voy a ceder a lo que tú estás pensando, yo no voy a ceder porque mi futuro, el futuro que viene es grande, el futuro que el Señor tiene para mí es grande, y tú no vas a ser la que lo va a hacer entorpecer, tú lo vas a hacer. Y dice que se rehusó a tal manera que lo asedió de su ropa. ¿Qué es asediar? Asediar es tomar, es agarrar o es prender. Y dice que agarró, lo quiso agarrar y él huyó, ¿verdad? Por eso dice que la prenda le quedó en su mano. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Ella hizo gran show, ella hizo creerle a todos de que José había querido abusar de ella. Ella había querido empañar el testimonio de José. Ella quiso quererlo ver mal a José. Pero por más que el diablo te quiera hacer ver mal, iglesia, hermano, hermana, por más que el diablo te quiera hacer ver mal, si tú estás rectamente delante de Dios, si tú eres íntegro delante de Dios, el Señor va a pelear por ti, el Señor saldrá de ti, y donde quiera que te metan, de allí te sacará el Señor. Cuando una injusticia llega a tu vida, el Señor, ten la certeza que el Señor peleará por ti, y de donde tú estés, de allí te sacará el Señor, y te sacará con la frente en alto. ¿Por qué? Porque a José, a causa de esto, de haberse negado al pecado, lo metieron a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Él fue el que terminó siendo el puente para que el pueblo de Israel fuese bendecido. Él terminó siendo el puente que Dios usó. ¿Para qué? Para que su pueblo fuese bendecido. Por eso, iglesia, no importa de qué manera tú y yo podamos ser tentados, no importa de la manera que tú y yo nos veamos perseguidos, porque el diablo quiere perseguir al pueblo de Dios, porque el diablo quiere hacerte pecar, el diablo quiere hacerte caer, él te quiere hacer tropezar. Es mejor que le dejes tu ropa y no tu futuro. Iglesia, yo te dije, es mejor que le dejes tu ropa y no tu bienestar, y no tu bendición, y no que el día de mañana te arrepientas. ¿Sabes por qué? Porque muchos hombres pecan delante de Dios, muchos hombres de Dios pecan, y sabes que por un momento de placer, por un momento de que ellos ceden al pecado, se les echa a arruinar su vida, se les echa a arruinar su futuro. Yo siempre tengo y siempre le digo a mi esposa: ora por mí, oremos. Y siempre, iglesia, ore por su esposo, ore por su esposa. ¿Sabe por qué? Porque van a ser tentados. Cuando están en la calle, alguien le va a tirar un piropo, aunque usted lo vea todo gordito, hay alguien que le va a tirar un piropo, hay alguien. El diablo siempre va a usar la manera. Por eso pareciese chiste, ¿verdad? Pero es una realidad, es una realidad que el diablo quiere pegarle a los matrimonios. Es una gran realidad que el diablo va a querer atacar los matrimonios. ¿Por qué? Porque al pegarle a tu matrimonio, ahí detrás de ustedes, detrás de nosotros están nuestros hijos, detrás de nosotros está la gente que nos rodea, que nos conoce como hijos de Dios, que nos conoce como cristianos. Por eso, iglesia, no se espante, no se asuste, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de temas así en la iglesia, la gente se asusta. Oye, ¿qué está diciendo el hermano? Yo no he conocido a nadie que tenga hijos por ayuno y oración. Yo no he conocido a nadie, ¿verdad?, que tenga hijos por ayuno y oración. Esta es una gran realidad que se vive en los días de hoy. El diablo va a querer atacarte, hombre. El diablo va a querer atacarte, mujer. Por eso es importante que usted entienda, que usted y yo podamos entender de que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar en comunicación con la esposa. Tenemos que estar en comunicación con el esposo para no dar cabida al diablo, para no dar lugar a la tentación, porque el diablo ahí va a entrar. Allí va a entrar. El diablo ve una puertecita que uno deja abierta, él va a entrar allí y va a querer va a querer llegar a destruir. Él va a querer llegar a quitar lo que Dios ha dicho. Porque tantos matrimonios
tantos matrimonios, escuchaba la historia de un pastor que él falló. Y decía, y me impactó tanto, ¿sabe por qué? Porque él decía, un momento de que yo le compartía a ella que me sentía solo, de que no me sentía comprendido. Decía, y yo le contaba eran compañeros de trabajo, y decía, yo me sentía solo. Los problemas que yo le contaba a mi esposa, a ella se los contaba. ¿Y qué pasó? El diablo entró allí. El diablo entró en ese matrimonio que lo terminó sacando del ministerio, lo terminó divorciando, lo terminó que sus hijos, cada quien tomó por su lado. Por eso, iglesia de Cristo, aférrese a lo que Dios ha dicho. Aférrese, dígale no al pecado, dígale no al pecado, dígale no a la tentación. Aunque sea difícil, aunque sea difícil, usted ore, usted persevere. Cuando venga ese pensamiento, ¿verdad?, a su mente, dígale, diablo mentiroso, el Señor venció, el Señor venció. Cuando venga ese momento que nadie lo ve, pero usted siempre tenga en cuenta que el Señor sí lo ve. De Él no nos podemos esconder. Aunque diariamente usted sea asediado, sea acosado, no ceda al pecado. No ceda. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer hacer con usted, va a querer barrer el piso con usted, porque eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace cuando uno peca delante de Dios, ¿verdad? Yo sé que pecado es pecado. Pecado es pecado, la Biblia lo dice, pero las consecuencias son diferentes, iglesia. Si usted dice una mentira, hermano, usted agarró ese Kleenex, no, hermano, yo no fui. Y si fue usted, ¿es pecado? ¿Verdad que sí? Cierto. Pero si usted comete un pecado grave, un pecado moral, las consecuencias van a ser diferentes, ¿cierto? Pero es pecado. ¿Qué tiene que procurar uno como iglesia? No pecar. Ser íntegro delante de Dios. Honrar a tu esposo, honrar a tu esposa, honrar a tus hijos, porque detrás de ti, hombre, ahí están tus hijos. Detrás de mí están mis hijos. Detrás de mí están mis hijos. Ellos van a ver lo que tú haces. Por eso, iglesia, aférrese, tenga la convicción de que el Señor está con nosotros, de que el Señor está con nosotros. Jesús dijo en Mateo 26:41, se lo voy a leer: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que orarle al Señor. Tenemos que orarle para que cuando llegue ese momento, estemos fuertes. Porque a veces pasa, iglesia, a veces pasa, y no es de asombrarse, que la tentación está allá afuera, y en vez de la tentación venir a buscarlo a uno solo va. Uno solo va. Si algo te es ocasión de caer, no lo busques. No lo busques. No lo busques. Si estás a solas en tu casa y sabes que solo ves la computadora y te pones a temblar, vete de allí, huye de allí. Eso fue lo que me enseña, eso es lo que me enseña que hizo José. Dice que estaba y no había nadie, se hizo raro porque estaba solo. El diablo te va a tentar cuando estés solo, cuando no haya hermanos, cuando no haya nadie, allí te va a tentar, porque él es astuto, ¿verdad que sí? La esposa de Potifar era astuta. ¿Por qué? Porque no había nadie en la casa. Le dio el día libre: váyanse al río, está 98, váyanse al río. Pero sabía que José tenía que entrar allí. Sabía que José tenía que entrar allí.
Por eso, iglesia, no cedas al pecado, no cedas al pecado. Ahora, vaya conmigo, le voy a leer un versículo. Proverbios 6. Mire, tan grande hubiese sido el pecado de José. 6:29 dice, se lo voy a leer desde el 24: para que te guardes de la mujer de blandura de lengua, de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Mire lo que dice el 29: así es el hombre que se llega, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. 32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. Si José hubiese pecado, él no hubiese hecho lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. Hubiese buscado Dios a otro, iglesia. Pero algo tenía José, que José era íntegro. José sabía a quién servía. Y si usted lee la historia de los patriarcas, a los patriarcas Dios les habló, ellos escuchaban a Dios, pero la Biblia no me registra, o por lo menos yo no, que he estudiado un poco la historia de José, no registra que Dios le habló cara a cara. Pero sabía algo, que el Dios de sus padres era el Dios de él. Que el Dios de su padre era el Dios de él, el que los había librado, el que estaba con ellos. Él tenía la convicción de que el Señor estaba con él, de que si fallaba, ¿qué tan grande cosa haría? ¿Pecaría yo delante de Dios? Eso tenemos que pensar nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pensamos hasta que el pecado está consumado. Ahí empiezan los remordimientos. Ahí empieza, porque lo hice. Señor, perdóname. Aunque Dios siempre nos va a perdonar, pero las consecuencias, y a veces son irreparables, iglesia. Hombre, mujer que esté en este lugar, no cedamos al pecado. No juguemos con el pecado. Dice un dicho que el que con fuego juega, se quema, ¿verdad que sí? Eso pasa con nosotros. Cuando pecamos, nos vamos apartando del pecado. La tentación, ¿qué es la tentación? La tentación es lo que nos va apartando de Dios. Cuando uno cede a la tentación, nos va apartando, nos va quitando, ¿verdad? Esa convicción que tenemos nosotros de que Dios está con nosotros. Por eso, iglesia, como José venció, como Cristo venció, tú puedes vencer, el Señor está con nosotros. Por eso levantémonos en el nombre del Señor y digámosle al pecado: pecado mentiroso, no me engañará. Siempre tiene que estar alerta, siempre tiene que estar discerniendo, ¿verdad? Siempre. Por eso dígale al Señor: Señor, ayúdame a discernir, ¿por qué? Porque cuando esta muchacha, yo abrí la puerta y yo la miré a ella, mi corazón empezó a palpitar y yo dije: no, aquí es un peligro. Pero si hubiera estado más carnalote que cualquier cosa, hubiese pecado. Quizás yo fui tentado de esa manera, tú puedes ser de otra. Pero ten la confianza que si tú dices no, una palabra tan sencilla, no, eso va a determinar tu futuro. Porque yo le aseguro que si yo hubiese pecado delante de Dios, yo no estaría casado con mi esposa. Yo no estaría. Tengo la convicción que no estaría aquí. Por eso, iglesia, confíe en el Dios
en el Dios de José, en el Dios que todo lo puede. Confíe en nuestro Señor, que Él ha vencido por nosotros. Póngase de pie en esta tarde. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, no cedemos al pecado. Señor, diremos no a la tentación. Señor, ayúdame. Y si usted está siendo asediado por el pecado, está siendo asediado por una tentación de cualquier índole, el Señor está presto para librarnos. El Señor está presto para rescatarnos, como rescató a José, como me rescató a mí, como lo ha rescatado a muchos de mis hermanos. El Señor te va a rescatar, iglesia. El Señor te va a librar. El Señor te va a librar. El Señor te va a librar. Es mejor que le dejemos nuestra ropa a la tentación. Es mejor que se quede con una prenda a que no se quede con tu futuro. Es mejor decirle no, porque corona recompensa, grande recompensa tendremos, dice Santiago. Recibiremos la corona de vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No cedas a la mentira, no cedas al engaño, no cedas a lo que es incorrecto delante de Dios. Tú lo sabes. Tú sabes de qué manera estás siendo perseguido. Tú sabes de qué manera estás siendo atacado. Tú sabes de qué manera estás siendo asediado por la tentación. Pero el Señor es poderoso. Mi Señor es poderoso. Y Él nos librará, iglesia. Él nos librará. De todas nos librará el Señor. De todas nos librará el Señor, iglesia. Padre, líbranos de toda tentación, Señor. Líbranos, Señor. No queremos pecar delante de ti, Señor. No queremos ofenderte. No queremos, Señor, estar alejados de ti, Padre. Ayúdanos a vencer como tú venciste. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, que podamos entender cuán grande dolor sientes tú cuando tu pueblo peca. Que podamos entender, Señor, como me mostraste en ese sueño, cuánto me dolió. Cuánto me dolió, Señor. Porque me había golpeado a mi hijo, porque estaba golpeado, porque estaba sangrado. Porque tú me dijiste así. Así quiere hacer el adversario con mi pueblo. Así quiere hacer el adversario con mi pueblo. Quiere destruirlos. Quiere